Espíritu Santo de Dios, entregamos esta reunión en tus manos. Entregamos este momento en tus manos. Por un momento, si podés, hace silencio. Deja tu mente tranquila y empezá a escuchar las promesas que Dios te está hablando. Capaz venís cansado de la semana, capaz venís luchado, con problemas, con dificultades, pero en cada una de tus situaciones hay una promesa de parte de Dios. Escucha cuál es la promesa que Dios te está diciendo. Capaz Dios te está diciendo: vengan a mí los que estén cansados y trabajados y llegues a descansar. Capaz Dios te está diciendo: diga al débil, fuerte soy. Capaz Dios te está diciendo: mi paz te dejo, mi paz te doy. Yo no la doy como el mundo la da. Capaz Dios te está diciendo: por las llagas de mi Hijo amado Jesucristo sos sano. Escucha por un momento cuál es la promesa que se está hablando ahora en este momento. Y aferrate, afirmate a esa promesa. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Pueden tomar asiento. ¿Cómo están? ¿Bien? Recién cantábamos y decíamos: Señor, más que todo, queremos tu gloria. Y es interesante que en la Biblia la palabra gloria es la misma palabra que se usa para decir honra. Es una palabra hebrea, kabod, ahí pueden decir que yo sé hebreo. Y es la misma palabra que se usa para decir honra. Si queremos más de la gloria del Señor, eso quiere decir que tenemos que rendirle más honra. Y honra quiere decir darle el peso que le corresponde a Dios. Darle a Dios la importancia que Él se merece. Y hoy quiero hablar un poco acerca de situaciones y cosas que nos pasan. Muchos de nosotros, capaz nos pasa a los más jóvenes. Me considero joven todavía, gente. ¿Cuántos se consideran jóvenes? ¿Cómo era que había que decir cuando éramos jóvenes, Gladys? Wow. ¿Todos los jóvenes digan wow? Qué young esta iglesia, qué joven. ¿No pasa por ahí a los que somos más chiquititos de edad? Que por ahí tu mamá te dice: ¿será que puedes llamar a fulano de tal? Y ese fulano de tal por lo general tiene más de 60 años. Y decirle que voy a llegar tarde o que no voy a poder alcanzarle tal cosa. Y vos llamás: hola, ¿cómo estás? Te habla Cristian. ¿Quién? El hijo de Norma. Ah, sí. Muchos de nosotros, ¿a cuánto les pasa que por ahí dice: yo soy tal y no te reconocen? El hijo de tal y ahí sí. ¿Cuánto les pasa? ¿Sí? Muchos de nosotros, por ahí cuando decimos que somos el hijo de alguien, la reputación de esa persona nos precede, por así decirlo. Yo sé que, por ejemplo, cuando digo, por ahí que hablo con algunos pastores y digo que soy el hijo de José Luis y Norma Klein, yo sé que lo que ellos hicieron, la entrega que ellos hicieron por Dios y que están haciendo, a mí me abre puertas. Entonces, a mí me genera un muy buen legado. Entonces, en cierta forma podríamos decir que a muchos de nosotros nos conviene decir: yo soy el hijo de tal. En cierta forma soy una eminencia, o se espera que sea una eminencia, en ciertas cosas. Y a muchos de nosotros por ahí, las cosas que hicieron nuestros padres, o algún familiar, o algún cercano, nos define. A algunos les pasa que dicen: soy el hijo de tal, entonces vos seguramente tenés que saber hacer tal cosa. Como, no sé, por ejemplo, si le decimos perdón, los voy a usar de ejemplo, chicos. Es lo único que se me ocurre. Si le decimos Kennedy y May, seguramente deben ser de construcción y electricidad, ¿no es cierto? No se me ocurre nadie más, perdón. Por ahí nos pasa que ciertas
cosas o hitos que hicieron nuestros antepasados, a nosotros nos dejan un legado. Y también pasa no solamente con las cosas buenas, sino también con las cosas malas. Por ahí, algún familiar nuestro se mandó alguna macana muy, muy, muy grande. Y cuando vos decís, soy hijo de tal, y por ahí a las personas se le cruza, ojalá que este no sea igual. Yo sé que alguna vez se te pasó por la cabeza eso. Peor aún, cuando cosas que nosotros hicimos nos marcan. Cosas que nosotros hicimos en el pasado nos tienden a definir, nos tienden a nosotros dejar marcados. Tanto para las cosas buenas como para las cosas malas. Capaz si hablamos de ciertos personajes argentinos, su misma reputación los precede. Si yo te digo, por ejemplo, Messi, ¿qué se te ocurre de Messi? Seguramente va a ser un pan casero extraordinario, ¿no? No, que el tipo es un crack jugando al fútbol. ¿Sí? El mejor del mundo, el mejor de la historia. Si yo te digo, por ejemplo, Fangio, el tipo que aparece en Utilísima. No. ¿Quién es Fangio? Un corredor, se lo conoce por la historia que hizo, cosas que hizo, lo marcaron para bien. Y así también, si te digo ciertos personajes, cosas malas que hicieran, los definen. Podríamos hablar, por ejemplo, de Hitler. Lo que hizo Hitler lo dejó marcado. Vamos un poquito más bíblico. Judas. Lo que hizo Judas lo terminó definiendo. En cierta forma, las cosas que hacemos o que nos suceden nos terminan definiendo entre las personas. Dijimos, Fangio, corredor. Messi, futbolista. Hitler, genocida. Judas, traidor. Ciertas cosas que nos tocan vivir, que hacemos, que nos tocan pasar, nos terminan definiendo. Y esas cosas nos definen o para bien o para mal. Y la realidad es que nosotros podemos tomar dos posturas frente a las cosas que nos pasan en la vida. Podemos elegir ser las víctimas de las cosas que nos suceden y echarle la culpa a nuestro entorno, a las personas que causaron eso, o a la situación política, económica del país, como sea, a la situación familiar, o podemos elegir hacernos responsables. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Quiero que abran sus Biblias junto conmigo en el libro de Lucas, en el capítulo 1. Yo le puse por título a este mensaje del día de hoy, resignificar. Resignificar quiere decir que nosotros tomemos algo que nos sucedió en el pasado, cosas que nos sucedieron a nosotros por nuestra culpa o por culpa de un tercero, y que en el día presente le demos un nuevo significado para que esas cosas no nos estanquen ni nos aten al pasado. ¿Se entendió? Amén, me gusta, me encanta. Están re despiertos hoy. Lucas, capítulo 1, versículo 23 al 25. Dice así: Cuando terminaron los días de su servicio, de Zacarías, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Muy bien, dijimos recién que yo puedo vivir como víctima o puedo elegir hacerme responsable. ¿Qué quiere decir ser una víctima de las situaciones? ¿Qué es una víctima? Alguien que está indefenso, alguien que no tiene poder de decisión, una víctima de secuestro. ¿Cuál es la característica de la víctima de secuestro? Está privado de la libertad. La víctima de secuestro, si quiere, puede decir, che, mirá, me cansé esto del secuestro, me voy nomás, ¿sí? Otro día seguimos. No. Una víctima de homicidio. Che, mira, esto de morirme no me gusta, así que yo mejor me levanto y me voy a mi casa. El problema de la víctima es que la víctima no tiene poder de decisión sobre la persona, sobre el victimario, es decir, la persona que comete el crimen. ¿Escucharon esa palabra, victimario? Estoy re...
no sé cómo se dice, se me fue, coso, elocuente, gracias. Y la víctima tampoco tiene poder de decisión sobre ese momento y sobre lo que está pasando. Es decir, pierde poder de decisión sobre su vida. En el caso de un secuestro, ¿quién tiene el poder sobre la situación? El secuestrador. En el caso del homicidio, bueno, es obvio quién tiene el poder de decisión ahí. Ese es el problema de ser víctima. Ser víctima de las cosas que nos sucedieron a nosotros por nuestra culpa o por la culpa de alguien más. Ser víctima a nosotros nos quita el poder de decisión sobre nuestra vida. Cuando nosotros somos víctimas de nuestro pasado, de las cosas que hicimos, nosotros básicamente estamos entregándole el poder de decisión de nuestra vida a esta situación o a esta persona. Capaz la persona no tiene ni idea, pero nosotros le estamos entregando el poder de decisión sobre nuestra vida. Y entonces todo lo que hacemos nos define. Esto era lo que les pasaba a Zacarías y Elizabeth. Zacarías y Elizabeth era un matrimonio de edad muy avanzada. Lo pueden leer después bien desde el versículo 5 hasta el 25 que leímos recién. Era un matrimonio de edad muy avanzada y uno de los dos era estéril. La Biblia nos declara que la estéril era Elizabeth por la costumbre, pero en realidad no había pruebas de ADN ahí para saberlo. Así que los dos cargaban con el peso de saber que uno de los dos era estéril. Y ya había pasado muchísimo tiempo. Y en el tiempo de Israel, no poder tener un hijo no solamente es, che, qué bajón, mirá, pobrecito, el Zaca y la Elizabeth no pueden ser papás. No, en el tiempo bíblico, no poder tener un hijo era considerado que había un pecado oculto en la familia, que la familia estaba arrastrando un pecado oculto que no habían confesado, que no habían pagado, por así decirlo, las consecuencias del crimen. Entonces, Dios los había castigado con uno de los peores castigos que se podía tener, no tener un hijo. Entonces, el sacerdocio en aquel tiempo, para entrar al lugar santísimo, que es lo que hizo Zacarías después, entrar a ofrecer incienso en la presencia de Dios, se elegía por sorteo. Y justamente ese año el sorteo recayó sobre Zacarías. Ahora, te dije recién que en el tiempo bíblico donde estamos nosotros ubicados ahora, en la palabra, no tener un hijo era considerado pecado. Por lo tanto, la mayoría de las personas podían suponer que en la vida de Zacarías y Elizabeth había un pecado oculto. Ahora imagínate, estaban todos los más polenta de Israel reunidos ahí y se hizo el sorteo. Bueno, a ver quién este año se va a presentar delante de la misma presencia del Dios Todopoderoso a ofrecer incienso. Y Zacarías estaba ahí sabiendo quizás los comentarios que se hacían entre sus compañeros, los comentarios que se hacían en el pueblo acerca de él. Echaron suertes y la suerte recayó sobre Zacarías. Ahora imagínate, estaba Zacarías ahí sentado y estaban todos en ronda. Yo me imagino que estaban en ronda, ¿no? Capaz que era otra, pero a fines de este mensaje estaban en ronda. Y en un momento, bueno, la suerte recayó sobre Zacarías y todos. Imagínate las cosas que habrán pensado. No te la puedo creer, este año un pecador va a ofrecer incienso por nosotros. Otro por ahí habrá pensado, este que tiene un pecado oculto cuando entra a la presencia del Señor, ¡pah!, lo fulmina a Dios. Y así se habrán cruzado comentarios. Capaz que se escuchaban un murmullo entre todas las personas que estaban ahí. Y para Zacarías esto no era nuevo. Para Zacarías y Elizabeth, escuchar comentarios acerca de su castigo por un pecado oculto que no existía era costumbre. Después Elizabeth dice, al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Esta situación era motivo de vergüenza. Y lo peor
lo peor que le puede pasar a una persona vergonzosa, ¿qué es? ¿Eh? Que lo pongan en vergüenza, que lo expongan. De repente todo Israel iba a estar parado enfrente del santuario, viendo cómo Zacarías, el que tenía un pecado oculto según la gente, entraba al templo de Dios para ofrecer incienso. Si eso no es exposición, ¿qué es exposición? Yo me acuerdo cuando Argentina jugó la final de 2014, fuimos a verlo a Capital Federal con algunos primos, un bajón. Y cuando fuimos a Capital Federal, perdimos, yo lloré, estaba moqueando, qué sé yo. Y no quiero mandarme la parte, pero creo que era el canal de América 24. Estaban con las cámaras ahí y me enfocaron a mí. Y me dijeron, ¿qué sentí? Y yo, no, porque Argentina tiene que bancar. Quedé re mal enfrente del país. Por mi propia dignidad nunca me puse a buscar si eso salió en televisión o no. Yo espero que haya sido algo tipo, che, no, pobrecito, déjala, vamos a cortarlo, no vamos a pasar en el programa. Algo así fue lo que le pasó a Zacarías. A Zacarías lo expuso Dios ante toda la nación. Y Zacarías y Elizabeth cargaban esta vergüenza. Cargaban con la vergüenza de algo que no era su culpa, porque ellos sabían que no había pecado oculto. No había ningún pecado oculto, eran personas intachables delante de Dios, eran personas correctas y justas. Y hay cosas en tu vida que te van a pasar, y no importa si sos correcto, si sos justo, si sos la persona más santa después de Jesucristo que pisó la tierra, te va a pasar. No importa lo que hagas, las cosas en esta vida van a seguir pasando. No importa cuánto te esfuerces para detener que llegue la noche va a llegar igual. Dice la palabra de Dios que Él hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Eso quiere decir que hace caer la noche sobre justos y sobre injustos. No podemos saltearnos las partes malas de la vida. Algunas cosas malas que nos pasan en la vida son por nuestra culpa y nosotros sabemos cómo solucionarlas cuando son por nuestra culpa. Pero hay cosas que nos exceden a nosotros. Hay situaciones en esta vida que nos exceden a nosotros. Y hay cosas en esta vida que por más que vos las hayas hecho, y vos sabés, che, estoy re arrepentido de lo que hice, che, mira, ojalá pudiera volver y no hacerlo más. Esas cosas, lamentablemente, nos terminan definiendo en nuestro carácter, en nuestra identidad. Y el diablo se aprovecha de esas cosas para acusarnos a nosotros. Y eso fue lo que le pasó a Zacarías y a Elizabeth. Volvemos a ese momento. Elizabeth era conocida como la estéril en el pueblo. Zacarías, sí, el que tiene la esposa que es estéril. Sí, yo sé dónde viven ellos. Zacarías, sí, la que no puede tener un hijo, ¿no es cierto? Sí, yo los vi hace un rato, estaban por ahí. Lo definía, los marcaba. La enfermedad que tenía uno de los dos los marcaba. Y a nosotros, cosas que vivimos, situaciones que vivimos, nos terminan definiendo y marcando. Capaz, ante la gente puede ser, pero lo peor que te puede pasar es que cosas que a vos te sucedieron te definan a vos mismo. Que cuando te mires frente al espejo digas, yo no soy capaz de tal cosa porque hice esto. O, che, yo no me creo capaz de poder cumplir con lo que Dios me pide porque yo hice esto. Y el diablo es tan astuto. No es poderoso, no es inteligente tampoco, pero es astuto. Maestro del engaño, padre de mentira. Es muy vivo. Y entonces cuando Dios te empieza a decir, mira, Cristian, tengo un propósito con vos. Vas a impactar naciones, te voy a bendecir a vos, a tu familia, y vas a ser de bendición para otras personas. Y vos decís, wow, y empezás a sentir cómo esa promesa de parte de Dios
te empieza a llenar y decís, qué tremendo. Y cuando estás ahí parece que estás por arrancar a me como el mundo, el diablo te dice, ¿a dónde vas, pedazo de pecador? ¿No te acordás lo que hiciste vos? ¿Vos no te acordás de lo que sos un caradura? ¿Cómo vas a querer servir a Dios si hiciste esto? O sos un caradura, ¿cómo vas a servir a Dios si tenés este problema de carácter, si sos así inconstante? ¿Cómo vas a querer servir a Dios si vos te mandaste esta? Y para que saco el archivo, que seguimos. Y empezamos a decirle, che, diablo, tenés razón, Y empezamos a comernos todas y cada una de las mentiras del diablo. Y cada una de las mentiras del diablo empieza a ahogar cada una de las promesas de Dios sobre nuestra vida. Sin embargo, eso es ser víctima del pasado. Eso es ser víctima de nuestro pasado. Es dejar que las cosas que nos sucedieron nos terminen definiendo. Yo puedo quedarme en el piso llorando y diciendo, no, yo soy un pecador, o no, yo soy imperfecto, o no, a mí mis capacidades no me dan para hacer esto, o no, la gente dice que soy esto, o no, yo nunca voy a poder hacer esto, o no, nunca voy a poder vencer esto. Puedo ser víctima y dejar que o mi pasado tenga el control de mi vida, o peor todavía, darle al diablo el control de mi vida, o puedo dejar a las personas, a lo que las personas dicen, que tengan el control de mi vida. Y eso es ser víctima. O puedo elegir hacerme responsable. Y esa es la contraposición a la que estamos hablando. ¿Qué quiere decir ser responsable? Ser responsable no es lo mismo que asumir la culpa. Ser responsable, ponele que un accidente de tránsito, ¿no es cierto? Ponele que vos estabas cruzando la calle y justo tenías ahí la lucecita para pasar y estaba todo bien. Y viene una persona borracha y te atropelló. Y ahora tenés que pasar el tiempo de recuperación, no te queda otra. ¿Cuál es la diferencia entre ser culpable y ser responsable? Ser culpable, ¿quién es el culpable del accidente ahí? El borracho. Y ahí me queda a mí elegir si quiero ser víctima y decir, che, mirá, me chocaron, se terminó mi vida, ahora voy a vivir toda la vida en una silla de ruedas, no voy a poder hacer nunca más nada en mi vida. Y listo, me abandono a la suerte de la vida. O puedo decir, no, esto me pasó, pero esto no me detiene. Y elijo hacer rehabilitación, elijo hacer deporte después de esto, elijo yo tomar la responsabilidad sobre mi vida. Es un ejemplo nomás. ¿Qué quiere decir hacernos responsables de las cosas que sucedieron en nuestra vida? No quiere decir que te hagas culpable. Che, mirá, si es mi culpa que tal persona haya hecho esto o haya dicho esto. La verdad que buscar culpables no es una práctica muy fructífera. No es una práctica muy buena buscar culpables. Capaz que buscar culpables sirve para los juicios, para los crímenes que están pasando por el mundo, pero para solucionar cosas en tu vida, buscar culpables no sirve. Ponele que tenés una marca que te hizo una persona hace muchísimo tiempo y vos estás re mal, si esta persona me hizo esto, dijo esto, hizo esto en contra de mi vida, y la persona te dice, sí, la verdad, yo fui culpable de hacer eso. ¿De qué te sirve saber quién es el culpable? La verdad es que en las cosas que nos pasan en la vida, buscar culpables no nos va a llevar a ningún lado. A Zacarías y Elizabeth, buscar culpables no los iba a llevar a ningún lado. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba caminando con sus discípulos y vieron un ciego de nacimiento? Y los discípulos le preguntaron, ¿de quién es la culpa para que éste sea ciego? ¿De él o su padre? Ciego de nacimiento, hermano, ¿cómo hace la culpa de él? ¿Qué pecado pudo hacer en la panza de la mamá? ¿Le pegó muy fuerte la panza? Buscar culpables no nos sirve. Jesús les dice, muchachos, están equivocados. Lo importante no es quién tiene la culpa de esto que te está pasando, de esto que le está pasando. Lo importante es qué es lo que Dios quiere hacer en esta situación.
Y en nuestra vida, lo importante no es quién es el culpable de mi situación actual. Lo importante es qué voy a hacer con mi situación actual. Porque podés buscar culpables durante toda tu vida y capaz que encuentres culpables y capaz que no. Pero por más que encuentres culpables, si no haces algo con lo que te está pasando, toda tu vida vas a estar hurgando en el tacho de basura en el cual nos metió la vida. Y es por eso que la Biblia nos invita a nosotros a hacernos responsables. Yo no tengo quizás la culpa de todas las cosas que pasaron en esta vida. Yo no tengo capaz la culpa de cómo está el país. Lo que me pasó en el pasado, las cosas que me hicieron, yo no puedo volver al pasado a solucionarlas. Zacarías y Elizabeth no podían hacer nada para volver al pasado y decir, che, mira, busquemos a ver si por ahí nos metimos algún pecado y no nos acordamos. No. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es agarrar esas experiencias, presentarlas en la presencia del Señor y dejar que la presencia del Señor las transforme. En cada una de las experiencias negativas, traumáticas que nos tocaron vivir, hay una mentira de Satanás y hay una promesa de parte de Dios. En cada situación que te tocó vivir, hay una mentira de parte de Satanás y hay una promesa de parte de Dios. Por ahí estás arrastrando con un pecado que cometiste hace un montonazo de tiempo y eso siempre como que te viene a arrastrar, arrastrar, arrastrar. Y por ahí decís, che, mira, yo quiero servir a Dios, yo voy a servir a Dios. Y cuando estás por querer servir a Dios, decís, che, pastor, me voy a poner las pilas y voy a empezar a servir a Dios, voy a empezar a estar acá. Y de repente estás en tu casa solo orando y sentís la voz del diablo que te dice, ¿te acordás lo que hiciste allá en el 35 antes de Cristo? Vos decís, sí, me acuerdo. Y en la mentira de Satanás hay una promesa hermosa de parte de Dios. Dice, nuevas son mis misericordias cada mañana. Pero nos olvidamos de las promesas de Dios por escuchar las mentiras del diablo. Había una promesa para Israel de la llegada del Mesías, de la redención de Israel. Y Zacarías se presentó delante de la presencia de Dios para ofrecer incienso por las oraciones del pueblo. ¿Cuál era la oración del pueblo? Señor, envía al Mesías para que nos salve. Y acá es interesante, porque Zacarías se presenta delante de Dios. Y ya sea que Zacarías haya estado orando por tener un hijo o por la redención de Israel, el ángel Gabriel se le presenta y le dice, tu oración ha sido escuchada. ¿Cuál oración? ¿Qué estaba orando Zacarías? Estaba orando por una intervención divina. ¿Cuál fuera? En su familia o en Israel. Pero esto que pasó, esta respuesta que trajo Dios, no solamente trajo respuesta y solución a la herida del pasado de Zacarías y Elizabeth, sino que también trajo respuesta a toda una nación y a toda la humanidad. Cuando nosotros exponemos las cosas que nos pasan, las cosas malas que nos suceden, los eventos traumáticos o situaciones que nos definen, sean o no sea nuestra culpa, los exponemos delante de la presencia de Dios, todas estas cosas adquieren un nuevo significado. Es ahí cuando yo puedo ser responsable por mi vida. Cuando yo digo, Dios, mirá, esto que me pasa a mí, constantemente mi operación del corazón era como algo que el diablo usaba siempre para decirme, no, vos sos incapaz de hacer esto, no, vos sos incapaz de esto, no, vos nunca vas a poder hacer esto, no, nunca vas a poder superar esto. Y siempre, para mí, les abro mi corazón, era como algo que me frenaba, me tiraba para atrás. Y durante mucho tiempo yo me comí la mentira del diablo de que yo era en cierta forma un discapacitado por tener esa operación en el corazón. Y hay tantas promesas hermosas que Dios me dijo durante ese tiempo a mí. Y por escuchar las mentiras del diablo,
Me olvidé de todas esas promesas. Sin embargo, un día con la ayuda de una hermosa esposa que tengo, ella me enseñó a ver las promesas que Dios tenía para mi vida. Y empecé a creerme esas promesas que Dios tiene para mi vida. Un día voy a traer el certificado que tengo ahí de actitud que me firmó el médico, que me dijo que yo no tengo que tomar ni más pastillas y que puedo vivir la vida con normalidad, que no tengo más nada. Pero yo puedo elegir si quiero ser víctima de mi pasado o si quiero traer lo que me pasa delante de la presencia de Dios y decirle: Dios, no puedo con esto. Dios, el peso que esto está generando sobre mi vida es demasiado. Las cosas que viví, Señor, las cosas que hice antes de conocerte o las cosas que hice antes de afirmar mi corazón en vos, son demasiado para mí, no las puedo soportar. Como dijo Elizabeth, esto que me está pasando y que no es mi culpa me llena de vergüenza delante de los demás. Y cuando llegó la intervención sobrenatural, lo que para Zacarías y Elizabeth era motivo de vergüenza, ahora se transformó en motivo de bendición para toda la nación y un motivo de orgullo y honor para ellos. Ahora ya no eran más Zacarías y Elizabeth los que tienen un pecado oculto y no pueden tener un hijo. Ahora eran Zacarías y Elizabeth, el sumo sacerdote que después de 400 años de silencio se le presentó un ángel de parte de Dios. Hizo un milagro y ahora tiene un hijo. Y ese hijo es el predicador que está preparando el camino al Mesías. ¿Te das cuenta cómo se invirtieron las cosas? Y así te va a pasar a vos y así me va a pasar a mí. Lo que el diablo está usando en tu vida para decirte: sos un pecador, sos una basura, no servís, es lo mismo que Dios va a redimir en su presencia. Y va a decir: si antes eras esto, ahora yo te pongo en una posición de honra. Y le voy a mostrar al mundo que vos para mí sos importante y que mis promesas son verdaderas. Y siempre, 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 siempre se cumplen. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre ser víctima y ser responsables de nuestra vida? Presentarnos delante de la presencia de Dios. Porque vos podés intentar toda tu vida superar tus obstáculos, tus debilidades, tus fallas. Podemos intentar toda la vida superar cosas que nos sucedieron en el pasado. Y si esas cosas y esas situaciones no las presentamos delante de la presencia de Dios, vamos a ser esclavos toda la vida. Pero cuando nos presentamos delante de la presencia de Dios y le decimos: Dios, esto que viví, esto que me sucedió, yo lo presento delante de vos. Y necesito que tu presencia redima esto que me sucedió. Necesito que tu presencia redima todo esto que me está afectando, todo esto que me está atrasando, todo esto que viví en mi familia, todo esto que viví en mi salud, en mi economía. Necesito que tu presencia lo redima. Y cuando presentamos todas estas cosas delante de Dios, podemos escuchar al cielo diciendo: tu oración fue escuchada. Así como Zacarías se presentó delante de la presencia de Dios y empezó a orar, y la presencia, la intervención sobrenatural trajo redención y honor sobre la vida de Zacarías y Elizabeth. La presencia de Dios, cuando te toca y le da un nuevo significado a todas las cosas que pasaron en tu vida, trae redención y honra. Te invito a que te pongas de pie. Y que juntos podamos adorar un momento al Señor. Y decirle: Dios, no quiero que mi pasado me defina. Señor, no quiero que las cosas que hice anteriormente
No quiero, Señor, que las situaciones que me tocaron vivir antes me terminen definiendo. Si tenés que arrepentirte ahora, arrepentite. Si sentís que el Espíritu Santo está diciendo, solucionemos esto de una vez y por todas y sigamos adelante. Tómate un tiempo para orar y decirle, Señor, quiero solucionar estas cosas con vos. Señor, Señor, te pido perdón por haber abandonado tu presencia. Te pido, Señor, por haberme caído del tiempo de búsqueda. Señor, te pido perdón por haber abandonado mi lugar de oración, Señor. Dios, en el momento que me alejé de tu presencia, la vida me empezó a lastimar, Señor. Me empezó a llenar de amargura, de dolor. Señor, te pido perdón si pensé que con mis ideas y con mis planes iba a llegar más lejos que con tu voluntad. Sin embargo, hoy vuelvo a tu presencia. Sin embargo, hoy vuelvo a tu presencia. Todas las cosas que sucedieron en el pasado, las presento delante de vos. Señor, todas las caras que tengo hoy, las presento delante de vos. Señor, quiero quitarme la vergüenza de las cosas que hice mal, Señor. De los pecados que cometí anteriormente, Señor. Tómate un momento y decirle a Dios, estas son mis situaciones, las que me lastiman, Señor, las que hasta el día de hoy me siguen doliendo, Señor. Que trate de entender, tu amor es mucho mayor. No miras mis fracasos, me eliges igual, me eliges igual. Quiero que tomes la mano de la persona que tenés al lado y vamos a orar como iglesia. Siento en mi espíritu corazones angustiados, corazones dolidos. Siento que la palabra que se compartió hoy trajo memoria cosas de tu pasado que te duelen, que te lastiman, que te producen angustia.
cosas que todavía no perdonaste, que no te perdonaste vos. Y siento la voz de Jesús que te dice: ¿dónde están los que te condenan? Porque yo tampoco te estoy condenando. Abrí tu corazón en este momento a Jesús y deja que Él lo limpie, que Él se lleve la tristeza, la angustia del pasado. Amargura, te vas fuera en el nombre de Jesús. Amargura por heridas del pasado se van fuera ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se quiebran cadenas ahora en el nombre de Jesús. Se quiebran cadenas del pasado en el nombre de Jesús. Lo que viviste no te define. Lo que te pasó no es tu realidad. Sos lo que Dios dice que sos, no lo que las personas dicen que sos. Tu verdad es lo que Dios dice y no lo que el momento presente está diciendo. Tu verdad es lo que Dios dice y no lo que vos decís de vos. Señor, rendimos nuestro corazón delante de vos. Lavanos en tu sangre, Cordero. Lavanos en tu sangre, Cristo Jesús. Lavanos en tu sangre, Cristo Jesús. Lavanos en tu sangre, Cristo Jesús. Tu sacrificio en la cruz quita la culpa. Ora por la persona que tenés al lado y pedir a Dios que todos y cada una de las promesas y sueños que Dios tiene para esa persona se cumplan. Bendigo a mi hermano. Bendigo a la persona que tengo al lado. Espíritu Santo, Dios, te pido que lo visites, que la visites. Espíritu Santo de Dios, sos fiel en su vida. Dios, vos sos fiel en la vida de la persona que tengo al lado. Bueno sos en la vida de la persona que tengo al lado. Sos Dios y no te olvidás de ninguna de las promesas que hiciste a la persona que tengo a mi lado.